Bien, ayer hicimos, ya ven que vimos un procedimiento, bueno, cuando nos enseñaron esa raíz cuadrada, nos decían, ¿cuál es el procedimiento para calcular la raíz cuadrada? Que después nosotros ya vemos que pues, son algoritmos, los procedimientos son algoritmos, pero resultaba medio complicado implementar el algoritmo tal y como nos habían enseñado, entonces recurrimos a otro algoritmo que es un poco más fácil de implementar y es suficientemente efectivo. Entonces, ese algoritmo, pues fue el de, ¿recuerdan? ¿De quién es? ¿Cuál fue el algoritmo que implementamos? El de los babilónicos, ¿verdad? De los babilónicos. Bueno, que de hecho, fíjense que yo esta idea de este algoritmo, cuando yo conocí este algoritmo, dije, ah, qué padre, ¿verdad? Pero lo he utilizado para resolver otro tipo de problemas similares y trabaja muy bien. Bueno, ¿qué es lo que ahora lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestro algoritmo en Flowgorim, lo voy a recuperar. Y si recordamos en ese algoritmo, ¿por qué se ciclaba el algoritmo? Cuando era cero, Porque cuando los valores nosotros pretendíamos que fueran igualitos y a veces no son iguales, a veces sí son, a veces no. Entonces tuvimos que implementar por ahí una resta y que fuera lo suficientemente cercana al cero, pero no un cero. Bueno, bien, también validamos por aquí que el número no fuera negativo porque también lo probamos y se cicla también. Inclusive aunque pongamos una precisión de todos modos se cicla. Bueno, vamos a implementar ahora esto en PCI. Voy vamos a retomar este algoritmo y lo vamos a hacer en PCI. Entonces sería raíz cuadrada. Fíjense que ayer yo comentaba que la variable promedio podríamos omitirla. Sí, porque ¿qué hacemos con la variable promedio? Creo que para la explicación está bien, que calculamos un promedio y luego ¿qué hacíamos con ese promedio? Se lo asignábamos a A. Entonces podríamos asignar directamente a la misma A. Recordemos que en programación es válido que una variable intervenga del lado derecho de la expresión y el resultado se vuelva a guardar en la misma variable. Eso lo hacemos con los contadores, con los acumuladores. Buenos días. Así es que, pues podemos prescindir de la variable promedio, creo que lo vamos a hacer. Así es que ahora que declare las variables no voy a poner promedio. Aquí sería definir la N, la A y la B. Dijimos que promedio no, como real. Y ahora, sí, sí, sí. Sí, mira, ¿cuál crees tú que sea la forma más utilizada? ¿Con un ciclo o con un if? Yo pienso que es con un if, porque mira, el ciclo, bueno, yo lo puse validado con un ciclo, pues para ver una utilización del ciclo, una aplicación del ciclo, pero realmente ese tipo de validación es un poquito, ¿cómo podríamos decir? Un poquito impositivo, porque si el usuario va a hacer una división, lo hicimos en la división, y yo le pido que el divisor no sea cero, con que yo no lo deje hacer la división es suficiente, y en cambio, ¿cómo lo hicimos nosotros? Pues que si no era cero, que me dé un valor, o sea, lo obligamos a que me diera un valor diferente de cero. Entonces ahí como que lo encasillamos un poco. Y esa validación pues no es así como muy amigable, podemos decir. Entonces, por eso, bueno, sí pues, se podría hacer con un ciclo, pero me parece que es un poquito riguroso. Ok, bueno, entonces, a ver, jóvenes, se oye mucha plática. Entonces, vamos ahora a pedir el número. Escribimos el número y lo pedimos. Ajá. Luego, aquí hacemos la validación que tú decías, que se puede hacer con un ciclo, obligarlo a que me dé un número positivo o cero. Pero si el usuario dice, no, es que ya me arrepentí, ya no quiero, y pues no, hasta que me dé algo,
lo voy a dejar salir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacerlo con una condición, y sería, la condición dice, si la n es negativa, es decir, si es menor que cero, pues no se va a poder. Ya vimos, ya comprobamos que si lo metemos al ciclo, nunca va a terminarse, ahí se va a ciclar. Aquí diríamos un escribir, números negativos no tienen raíz cuadrada. En los números reales, en los complejos sí. Y si es falso, entonces pues vamos a hacer todo esto, ¿verdad? Todo esto que está aquí. En el caso de los lenguajes algorítmicos, pues está imposible cometer errores de no poner bien los bloques, porque solito nos ponen los bloques. Aquí, este ciclo, pues el bloque lo marca esta secuencia, y acá el bloque lo marca el si no y el... En Java, a veces tenemos la opción de poner o no los bloques de llaves. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues empezar por aquí, ¿va? Decimos que la A vale 1. Acuérdense que todavía me mandan algoritmos en PCIN con el igual en lugar de con la flechita. Y luego la B es la N. Y después de eso viene un ciclo mientras. Un ciclo mientras. Ayer analizábamos por qué un ciclo mientras y no un ciclo for o un ciclo repetir. Bueno, aquí como la comparación se hace con A y B y A y B ya tienen un valor, pues entonces usamos el ciclo mientras. Y aparte porque no sabemos cuántas vueltas va a dar. En algunos casos con 4 o 5 vueltas llega el resultado, en otros necesita más. Bueno, aquí la expresión sería, ¿cómo se calcula el valor absoluto de igualito a apps de quién? ¿De A menos B? No le estamos pasando dos parámetros. Es el resultado de una resta, es un solo parámetro. Si le pasáramos dos parámetros, nos marcaría error. Es mientras el valor absoluto de la resta de A menos B sea mayor de, y aquí establecimos una precisión de 10 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decimales. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, aquí lo que va a hacer, y es en donde podemos omitir el uso de la variable prom, no que el promedio, sino que el promedio, pues lo vamos a guardar en A, y nos ahorramos este cálculo y esta asignación. Entonces aquí le diríamos, el nuevo valor de A es el promedio del anterior con B, y ya. El resultado se calcula, obviamente aquí la secuencia es calcular lo que está del lado derecho con el valor de A que tenga antes, y el resultado se vuelve a guardar en A. Y entonces, ¿qué nos falta aquí? Calcular el valor de B. El valor de B es la N entre la A. Y ya, pues eso va a dar vueltas cuantas las que sean necesarias mientras esta condición se cumpla. Y cuando salimos tenemos el resultado, ¿no? ¿El resultado dónde va a ser? Cuando salimos del ciclo o del sí, y aquí le diríamos, bueno, pero no. Acá, ¿por qué acá afuera no? Porque lo haría de las dos formas. Porque me pondría un resultado aunque no tuviera raíz cuadrada, ¿va? Entonces, es más, hasta me marcaría error tal vez porque la A no tendría ningún valor. Entonces, es aquí fuera de este ciclo. Sería un escribir raíz cuadrada de, y aquí ponemos la palabra, la variable n, y luego un igual, y después la letra A o la letra B porque son iguales, ¿no? Así quedaría. Pues vamos a probar con algunos valores. Primero lo voy a guardar. Este se va a llamar fd. Hoy es el mero día de la revolución, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a probarlo. La raíz de números conocidos de 36. Ahí dio exacto, ¿verdad?
Pero ya vimos que, por ejemplo, el cero no da exactísimo el cero. Fíjense qué valor nos da, ¿verdad? Ahí. Pero si lo formateamos, si lo redondeamos a 10 decimales, va a desaparecer este, porque son más de 10 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, caray, creo que hasta ahí llega, ¿no? Tal vez tendríamos que ponerle más precisión. Bueno, la raíz cuadrada de 100. Y luego la raíz cuadrada, por aquí tenemos un número, ¿no? De ejemplo, este numerito. Ah, es que es un 56,397,37. 56, ah, pues ahí está. 56,397,37. Y ahí me da 237,48 y más decimales. Bueno, si le ponemos un número negativo, me va a decir que número negativo no tiene raíz cuadrada. Ok, está bien. Entonces, ¿cómo quedaría el algoritmo en NS? Bueno, aquí aprovechando que PCI nos muestra la versión, aquí quedaría, así quedaría en NS. Es siempre un rectángulo. Aquí vemos que en la parte falsa del if o del sí está un ciclo. Aquí está el ciclo, ¿verdad? Es como marca el ciclo. Y así quedaría en su diagrama de flujo. Muy parecido a como lo tenemos en Flowgory. Muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro algoritmo implementado en el lenguaje algorítmico pseudocódigo en la herramienta PCI. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a implementarlo en la calculadora. Recuerden que en Java, en lugar de hacer una aplicación independiente para la raíz, para traducir el algoritmo tal cual, lo transformamos en una función. Y para eso, la variable de entrada o las variables de entrada se convierten en parámetros de la función, parámetros de entrada, y el resultado es el valor del retorno, valor de retorno. Bueno, entonces, vamos a implementarlo. Me voy a ir a nuestra aplicación de la calculadora. La empezamos, ¿cuándo fue? El 11 del 11. Ok, bueno, vamos a abrir. ¿Dónde vamos a implementar nuestra función raíz cuadrada? ¿En cuál archivo? En mate, ¿verdad? Aquí en mate. Aquí en mate ya tenemos potencia, el div, el mod, el factorial. Y ahora vamos a agregar la raíz cuadrada. Public static doble raíz, así le voy a llamar a la función raíz. Y el dato de entrada se va a convertir en el parámetro de entrada. Entonces, de tipo doble, la función no se la pide directamente al usuario, sino que se la manda a llamar una parte del código de la aplicación. Y la variable de retorno, pues viene siendo bueno, vamos a declarar las variables, diríamos, de tipo doble, la A, la N ya no, porque la N pues ya viene como variable, como parámetro. La B, prom, pues no, esa no la vamos a usar, así quedaría, ahí B. Y empezamos esto de la entrada del dato, pues ya no lo hacemos porque es el parámetro de entrada. Ya lo tenemos aquí. Ahora, hay una condición ahí, ¿verdad? Un sí. Dice, si la n es menor que 0, entonces, ¿qué? Vamos a mostrar una salida, system. Aquí diría, números negativos no tienen raíz cuadrada. Ese es si es verdadero. Si es falso,
aquí sí tenemos que poner un bloque porque son dos instrucciones. No, de hecho son más. En el si no son, ¿cuántas instrucciones tiene el bloque si no? El bloque falso del ese sí. ¿Cuántas instrucciones ve? Uno, dos, tres, ¿no? Cinco, ¿no? No, Seis. no. Ah, bueno, muchos por el mismo. Sí, es que aquí el si no solo ve dos asignaciones, un mientras y una salida. Ahí es, por eso la sangría nos está indicando qué es lo que ve. El hecho de que aquí tenga dos instrucciones, pero eso ya es de otra estructura, es del mientras. Ya no cuentan para el si no. Si el si no nada más tuviera el mientras, acá yo no necesitaba llave, porque es una sola instrucción, aunque el mientras tuviera muchas instrucciones. Ok, bueno, entonces aquí sí necesitamos un bloque de llaves, porque son cuatro instrucciones. Una asignación A es igual a 1. Luego B es igual a N. Y después tenemos un mientras, un while, ¿verdad? Mientras el valor absoluto mat.apps se llama igual, en todos lados se llama igual, ¿verdad? Mat.apps, ¿de quién? ¿No que no qué? Digan, protesten. Ah, dijimos acá, ¿verdad? Acá hasta lo encerré así entre. Y les dije, si lo quiero usar, por favor díganme, porque es una regla que yo pongo y la estoy rompiendo. Entonces, vamos a generar una función, pero lo vamos a hacer desde el algoritmo, porque, bueno, anticipándome un poquito, el proyecto va a consistir en que ustedes van a calcular algunas operaciones, como lo estamos haciendo aquí, pero tampoco los voy a dejar usar ni la librería mat de Java, pero ninguna función interna de los lenguajes. O sea, ninguna función interna de los lenguajes. Todo lo que, como dice aquí, todas las operaciones se deben hacer solo con las cuatro básicas y funciones propias. Bueno, aquí dice mate, o de mate. Entonces me voy a regresar al algoritmo para hacerlo desde acá. Desde acá lo debo reflejar. ¿Sí? Aquí tampoco debo usar apps. Si en el proyecto tampoco los voy a dejar usar. Si necesitan usar el absoluto, tienen que crear la función. O tal vez puedan usar una función de las que ya creamos aquí en clase, ¿verdad? Si alguien necesita usar el factorial, bueno, pues ya usa el que está aquí. Pero bueno, entonces hay que crear nuestra función valor absoluto. Vamos, y ayer recordábamos que era la función, ¿verdad? ¿Qué es el valor absoluto? A ver, también la función realmente es un algoritmo, es otro problema, pero los datos de entrada son parámetros y el resultado es valor de retorno. Entonces, aquí le vamos a decir, función valor absoluto. Vamos a analizarla, no va a estar tan larga, ¿no? La función valor absoluto. Siempre, bueno, la función, el análisis es, ¿qué nombre le vas a dar a la función? Y luego, ¿qué parámetros de entrada tiene? Y qué variable de retorno. A ver, entonces, ¿cómo se llama la función en los tres lenguajes que estamos viendo? Se llama apps, ¿verdad? Pero, ¿por qué no le podemos poner ese nombre? Porque es es palabra reservada. Entonces, se va a llamar absoluto, ¿sí? Absoluto. Y luego, ¿qué parámetros de entrada va a tener? El número, pues la n, ¿no? Va a ser un número o una n. ¿De qué tipo va a ser? Es doble, ¿verdad? Y luego la variable de retorno, también vamos a ponerle un valor, así se va a llamar la variable. Lo que pasa es que los lenguajes algorítmicos, yo entiendo que como son para aprender a hacer algoritmos, son los pininos de la programación, nos obliga a declarar una variable de retorno. En realidad, muchas veces no es necesario declarar una variable de retorno, como luego vamos a ir viendo. Bueno, pero aquí, ¿sí? Sí. Ah, bueno, acá en el ejemplo que estamos haciendo,
le vamos a pasar el resultado de una resta. Es un solo valor. Y el resultado es lo que va a tomar como parámetro. Así es. O sea, en los parámetros no tienen que ser variables siempre. Pueden ser constantes o pueden ser expresiones. Lo que le mandas es el resultado de la expresión. A, B y luego adentro calcular. No. Sí, porque el parámetro, por eso, el parámetro ahorita nada más es uno, ¿va? Y A menos B no son dos parámetros, es un solo parámetro porque es el resultado de la resta. Ese es el parámetro que le estamos enviando. Ok, bueno, entonces vamos a implementar esa función aquí en Flowgorit. Vamos a agregar una función. ¿Cómo se va a llamar? Ahí tenemos absoluto, ¿va? Y un parámetro. ¿Cómo se va a llamar el parámetro? N. ¿De qué tipo va a ser el parámetro? Real. Y la variable de retorno va a ser de tipo real y se va a llamar valor. ¿Sí? ¿Ya? Y desde luego, pues también tenemos que saber qué hacer con esos valores, con esas variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a evaluar que si el real es mayor a cero, entonces lo principal o lo principal, mientras que si es negativo o menor a cero, pues simplemente lo multiplicamos por menos uno. Por menos uno, ¿va? Para conseguir resultado. O sea, el negativo, un valor negativo lo multiplicamos por menos uno para obtener, como tú dices, el positivo. Ok, bueno. Entonces, sí, lo voy a poner así como tú dices, nada más la condición creo que la voy a poner al revés. Sí, es lo mismo. Es lo mismo siempre y cuando hagamos lo correcto en la parte verdadera y en la parte falsa. Yo aquí voy a preguntar si la n es el valor que va a llegar a la función como parámetro. Si la n es menor que 0, ¿sí? Y lo falso sería que fuera mayor o igual que 0. Si es falso, pues no voy a hacer nada. El valor va a ser igual que la n, si es falso. Entonces aquí le diríamos valor es igualito a la n, sin hacerle nada. En caso de que sea verdadero es porque es negativo, ¿verdad? N menor que 0 es negativo. Entonces ahí es donde vamos a aplicar lo que tú dices. Una asignación, le vamos a decir que el valor es igual a ¿qué? A la n multiplicada por menos 1. Y ya tenemos ahí la variable de retorno aquí solita la pone, no tengo que acordarme de que hay que regresarla. Y solita también declara la variable de retorno, o sea, nos ayuda mucho. Yo sería de la idea que no nos ayudara tanto, porque como que muchas cosas que luego en el lenguaje sí lo tenemos que hacer, acá las hace de manera automática. Bueno, ya tenemos eso, ¿y qué vamos a cambiar acá en el principal? En lugar de aquí de apps, ¿qué voy a poner? Absoluto. Jóvenes que están platicando de las películas, absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. Ahí, si la función es interna, pues no tengo que, esa ya viene dentro del lenguaje, del framework del lenguaje. Pero si no, pues va a ir a buscar esa función, va a decir que yo la hice. A ver, vamos a probar. No debe haber ningún cambio. Aquí si recuerdan, dejamos la salida de A y B. Por eso salen los valores de A y B. Bueno, esos no deberían ir, pero ahí los dejamos para monitorear cómo se van comportando, ¿no? Pero ahí está el resultado. Fíjense cuánto me da. 9.99999. La raíz de... Si lo redondeamos a 10 decimales. Ah, no, aquí ya está el 10, ¿verdad? Sí quedó el 10. Bueno, a ver, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de ese número que se ve ahí. Nada más para verificar que no haya cambios, ¿verdad? A veces el usuario, si cambiamos algo internamente, la interfaz queda igualita, o en este caso la aplicación no le cambiamos nada, más que bueno, el nombre de la función. Pero hay que revisar que no, que todo sigue trabajando normalmente. Entonces aquí el número 56397.37.
Aquí está la raíz cuadrada, 237.48. Bueno, entonces, ahora vamos a implementar eso mismo en PCIN. Por ejemplo, vamos a suponer que en PCIN la función raíz pues ya va a quedar aquí, ¿verdad? Si alguien en el proyecto requiere utilizar la función raíz, pues ya no la tendré que hacer, ya puede usar la que hicimos aquí en clase. Pero si necesita otra que no hayamos hecho, la tiene que crear. ¿Sí? Bueno, entonces ya está. Ahora vamos a reflejar eso, pero en el PCI. Aquí la función apps es interna, pero nosotros vamos a agregar una función. Entonces, vamos a agregar la función y la vamos a hacer igual que en Flowgorim con las mismas variables y todo. Sería variable de retorno. ¿Cómo se llama la variable de retorno? Acá la tenemos en Flowgorim. A ver, ahí la voy a dejar. Aquí está la función. ¿Cómo se llama nuestra variable de retorno en Flowgorim? Valor. Pero aquí valor es reservado. Entonces, tenemos que cambiar. Aquí el nombre de la función se llama absoluto. Tampoco podemos dejar apps porque ya está reservado para la función interna. Y el parámetro es la n, que aquí, por extrañas razones, no nos pide el tipo de dato. Pero sí tenemos que declarar la variable de retorno. Entonces vamos a definir. La variable se llama val, de valor, como real. Y lo que vamos a hacer es, con una condición, ¿verdad? Vamos a decirle, una condición, que sería así, que sería, si n es menor que 0, entonces el valor, el val, va a ser la n multiplicada por menos 1. ¿Qué pasa si no le ponemos los paréntesis? A ver qué hace, ¿no? Marca error. Muy bien, bueno, vamos a ponerlo así. Por menos 1. En caso contrario, quiere decir que no es negativo. Por lo tanto, el valor es igual que la n. Aquí no hay que indicar el retorno, lo hace implícito. En Flowgorim tampoco lo tenemos que agregar, pero sí lo vemos. Aquí ni siquiera lo vemos, pero sí lo hace. Bueno, entonces ya tenemos la función absoluto y ahora la vamos a utilizar en lugar de la función apps. Entonces aquí sería absoluto. ¿Así? Y como preguntaban ahorita, no es que le estemos mandando dos parámetros, es uno solo. Si a mí una función me pide un parámetro, yo le puedo enviar el resultado de una expresión grandísima que implique 7, 8 variables. Pero lo que le interesa es el resultado de lo que me hacen de esa expresión. Bueno, entonces aquí sería a menos b. Vamos a checar si todo trabaja bien. Lo voy a grabar. Número 49. Entonces la raíz cuadrada es 7. Del 10,000, la raíz cuadrada es 100. Ahí está. 56,397.37. Y ahí está. Bueno, entonces está trabajando correctamente con el cambio que le hicimos. Ahora esto lo vamos a reflejar, pero en Java, ¿verdad? Entonces me voy ahora a Java. Y aquí es donde protestaron. Dije, no, usted dijo que no íbamos a usar mat. Bueno, no la usamos. Entonces vamos a agregar la función. Todavía no terminamos el algoritmo de la raíz cuadrada porque necesitamos la función absoluto y nosotros la vamos a crear aquí. Bueno, la función, la puedo tener, aquí la tenemos, ¿verdad? Lo podemos tomar de aquí. Va a decir, public static doble, porque me va a regresar un valor doble. Aquí sí le puedo llamar apps,
¿Por qué razón? No, se llama diferente la absoluta. Porque es diferente la librería MAT-H a la MATE. Entonces son ámbitos independientes. Por eso yo, como es más común apps, es más identificada con apps, así la voy a dejar. Apps de una variable n, bueno, pues aquí sí le tengo que poner el tipo de dato, doble n. Luego, dice aquí, vamos a definir la variable de retorno. Entonces le diríamos doble, la variable de retorno se llama valor. Aquí también sí se puede llamar valor. Y tenemos aquí una condición. Una condición sería un if. Si la n que llegó como parámetro es menor que 0, entonces es una sola instrucción. Dice el valor es igual a la n multiplicada por menos 1. En caso contrario, el valor va a tomar directamente lo que vale n. Valor es igual a n. Y lo que vamos a regresar pues es la variable valor, la variable de retorno. Así es que ahí le va a llegar un número, si es positivo, lo regresa igual, si es negativo, lo regresa positivo. Ese es el concepto del valor absoluto. Y entonces acá, pues vamos a continuar con nuestra función de raíz, ¿verdad? La raíz, aquí nos detuvimos porque ya no, aquí en lugar de mat h, ¿qué vamos a poner? Mate. Y el valor absoluto de a menos b. Y aquí el ciclo, mientras tiene dos instrucciones, sí requiere llaves. Y entonces aquí diríamos a es el promedio de a. El nuevo valor de a es el anterior más b entre 2. Así se calcularía el nuevo valor de a. Y el nuevo valor de b, pues es igual a la n entre el valor reciente de a. Quedaría. ¿Qué dice ahí? Ah, pues es que no le puse qué, ¿verdad? Nada más, ahí no estoy comparando nada. Aquí es mientras el valor absoluto sea mayor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para que sea una precisión de 10 decimales. Y cuando salimos, aquí regresamos el valor de A. A ver, ¿hacemos esto? ¿Qué me está diciendo aquí? Aquí me está marcando un error. Dice que la variable A posiblemente no fue inicializada. Bueno, para que no me marque, a veces nada más cambiamos el código para que no nos marque error, no para solucionar el problema. A ver, entonces aquí, como me dice que no está inicializada, y detecta que no está inicializada porque aquí hay un if que si es verdadero, la A no tiene ningún valor. No le pasa ningún valor. Entonces es lo que se está dando cuenta el compilador. Bueno, y se supone que ya tenemos ahí nuestra raíz cuadrada implementada dentro de la librería Mate. Vamos a utilizarla ahora pues en la aplicación, ¿verdad? A ver, ahí ya no me acuerdo. Entonces, así lo voy a dejar. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, me voy a ir aquí. Algo como que no cuadra, ¿verdad? Pero ahorita vemos. Bueno, voy a regresarme a la calculadora y le voy a agregar la opción número 9, que es la raíz cuadrada. Opción número 9. Raíz cuadrada. Y luego, pues vamos a extender este caso hasta 9. Acuérdense que aquí las variables que estamos usando para los datos de entrada son real 1, real 2, entero 1, entero 2, según lo que necesitemos. Aquí necesitamos un valor real, entonces real 1. Bueno, voy a agregar el caso 9. ¿Dónde andamos ya en el switch? ¿Ven dónde empezó? Acá empezó el switch y acá ya andamos por acá.
Bueno, entonces aquí, antes del default, ponemos el caso 9. Case 9. El caso 9 va a ser la raíz cuadrada. Y bueno, vamos a pedir solo un dato. Es el número, ¿verdad? Entonces, en real 1. Real 1 es igual a, tenemos una función que lee un valor de tipo real. Si le pasamos un mensaje, leer real, le pasamos el mensaje, va a decir número nada más. Y ya la propia función le agrega el 2 puntos igual para que aparezca un poquito. Leer real, aquí me dice que no lo estoy usando, bueno. Y entonces le vamos a decir, system, que me muestre la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de, pues ya no va a ser n. Aquí la variable de la cual vamos a obtener la raíz cuadrada es real 1. Lo va a recibir como n en la función. Real 1 más un igual más, vamos a mandar llamar de mate. Y aquí ya tenemos todas estas funciones. Vamos a calcular la raíz. La raíz, fíjense, aquí me dice que la raíz recibe un valor de tipo doble que lo va a representar, lo va a tomar como n y me va a regresar un resultado de tipo doble. Ok, entonces aquí, no sé por qué siempre pone real 2, pero es real. ¿Será porque real 2 lo encuentra más cerca, va? Como está declarado después de real 1? Normalmente pone ahí las variables que están más cercanas, que sean del mismo tipo. Bueno, entonces ahí ya está, ¿verdad? Vamos a probar, pues. Raíz cuadrada. El número, vamos a ponerle 100. Ahí está, la raíz cuadrada de 100 es 10. Está bien. Ahora vamos a decirle la raíz cuadrada de 400, es 20. Ah, caray. Ahí me faltó escoger primero la raíz cuadrada y ahora sí 400. 20. A ver, vamos a obtener la raíz cuadrada del número que está aquí, ¿no? De ese número 56, aquí mismo. El 9. 56.397.37. Ahí están los 237.48. Esto está trabajando correctamente. ¿Qué pasa si yo le doy un número negativo? Un número, sí, me debería, bueno, menos 7. Dice que números negativos no tienen raíz cuadrada, pero de todos modos me da un resultado, que está mal. El resultado es incorrecto, ¿no? Un if, ¿eh? Fíjense, las funciones, no sé si se han dado cuenta de una cosa, a no ser que la naturaleza de la función sea mostrar un resultado o pedir datos, casi nunca sucede que una función pida datos ni muestre resultados. Los datos que necesitas los adquiere a través de parámetros y los resultados los regresa, no los muestra. Entonces, rara vez una función muestra algo. Y aquí estamos haciendo que muestre, ¿qué está mostrando? Pues un letrero, ¿no? Vamos a ponerle aquí 0. Aquí está mostrando un letrero. Les digo, eso no es lo más adecuado. Aquí, ¿va? Normalmente lo que se haría es que lance una excepción. Y la excepción que ya la trate la aplicación como quiera. Pero pues nosotros no vamos a ver cómo se lanzan las excepciones. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a delegarle la validación a la aplicación. Que la aplicación verifique si el número es negativo, que no mande llamar la función raíz cuadrada. Que ponga un letrero. O sea, que este letrero, en lugar de que lo ponga la función, que lo ponga la aplicación. Y que la raíz cuadrada nada más, que de alguna manera se le garantice que el número que va a llegar no es negativo. Si tuviera que validarse, como les digo, no sería con un letrero, sino sería con una excepción. Pero ahorita pues no lo vamos a hacer así. Entonces vamos a cambiar un poquito aquí el panorama. Aquí sería
La raíz cuadrada, que es más o menos lo que tú decías, la raíz cuadrada me va a dar, voy a pedir un número y aquí voy a validar si ese número es negativo. Entonces le diría, si real 1 es negativo, o sea, si es menor que 0, aquí es donde voy a poner el mensaje. No voy a mandar llamar la raíz cuadrada porque sé que se ciclaría. Si mando llamar la raíz cuadrada de un número negativo y no está validado, se va a ciclar. Entonces aquí sería un system números negativos no tienen raíz cuadrada. Muy bien, eso es si es verdadero, que es negativo. En caso contrario, entonces vamos a mandar llamar la raíz cuadrada. Entonces la validación la estamos haciendo aquí en la aplicación. Y por lo tanto la vamos a quitar de la función raíz. Así es que me voy a ir ahí a la librería mate. Y vamos a decirle aquí, esto ya no lo voy a usar. Esto ya no. Por lo tanto, el else tampoco es necesario. Este bloque tampoco va a ser necesario. Si lo dejo, no hay problema. Ahí, pero realmente ya no es necesario el bloque. Así quedaría. Y de hecho, si lo dejamos así como va a ser, a ver, lo voy a... Aquí, por ejemplo, miren, ustedes pueden pensar, el profe como que se tarda mucho en acomodar que se vea bonito. No es tanto que se vea bonito, es que se entienda. Entonces, aquí yo lo puedo dejar así, porque como tenía aquí un bloque y era parte de ese bloque, pues está más a la derecha. Pero como ya le quité las llaves, ya no tiene ese bloque. Entonces, esto ya no debería quedar así. Debería quedar al mismo nivel que esto, porque no está dentro de otra estructura. Entonces, yo lo que voy a hacer es, todo esto lo voy a pasar. Si lo dejo así, no va a haber problema en la ejecución, no va a haber error, pero la lectura del código no es tan clara como si yo hago esto. ¿Sí? Aquí se ve claramente que todo está en el mismo nivel, pertenece a un bloque que es el bloque de la función. Entonces, por eso en sus proyectos, el renglón, el criterio que dice código fuente, no nada más que funcione bien y que apliquen bien los conceptos, eso todo está ahí en los niveles de evaluación, pero el último dice código ordenado y luego dice documentado. Ordenado es esto que estoy haciendo, lo estoy ordenando. Documentado es que ponga los comentarios pertinentes cuando sea precisamente cuando sea conveniente. Bueno, entonces ya quedó así. Como la variable A ya no es necesario que yo la inicialice, porque a mí me decía que la A veces, según el resultado de la condición, podía no tener ningún valor y entonces, ¿qué va a regresar? Pero aquí ya no hay ese problema, porque la A directamente yo le estoy poniendo un valor inicial de 1. Entonces ya, aunque no entre al ciclo, la A va a tener un valor, va a tener algo que regresar. Bueno, ¿qué otra cosa podemos modificar un poco? Miren, por ejemplo, si yo acá en la aplicación, en donde uso factorial, aquí, le quito mate y nada más le dejo factorial, me va a marcar error. ¿Por qué? No se llama la función. Porque la función pues, no se encuentra dentro del archivo donde estoy ubicado. Entonces, por eso le tengo que decir, no, es que ve y búscalo al archivo mate que está en el mismo paquete o la librería mate. Bueno, pero acá en mate, estoy en mate, ¿no? Entonces, aquí, si le quito el mate apps, ¿qué va a suceder? No pasa nada, ¿verdad? Porque estamos dentro de mate. Pues, si le pongo mate punto, estoy mandando llamar dentro del mismo mate. No es necesario. Entonces, aquí está bien. Este apps no va a ir a buscar a mat-h, lo va a ir a buscar aquí dentro. Y pues sí se lo va a encontrar. Aquí está, ¿verdad? Y yo les decía también que esta multiplicación, ¿qué pasa si yo le quito los paréntesis aquí? No, aquí no marca error. En PCIN, bueno, en Flowin no lo checamos, pero en PCIN marca error. ¿Por qué no marca error? A ver, ¿cuál operación tiene prioridad ahí? Aquí, en este.
En estas dos, hay dos operadores, ¿no? ¿Cuál tiene prioridad? La multiplicación tiene prioridad sobre la resta. Entonces ahí podríamos pensar que va a ser una multiplicación y luego una resta, ¿verdad? Pero no, no hace eso. Es que el signo menos tiene una doble funcionalidad, como operador en una resta o como signo. Aquí está actuando como signo. Entonces, tiene prioridad el menos sobre el por, en este caso, porque cuando tenemos un signo menos y enseguida una variable o una constante, es el signo de esa variable o esa constante. Sí, bueno, si no hay otra variable antes que lo reste, ¿verdad? Entonces ahí esto debe trabajar. Y otra cosa, yo les decía que las variables de retorno muchas veces se pueden omitir porque se puede regresar el resultado de la expresión sin guardarlo en una variable. Nosotros hasta ahorita todos los resultados en una función los guardamos en una variable y luego regresamos la variable. En los algoritmos es inevitable, ahí me pide variables de retorno, pero en el código no es tan necesario, inclusive casi no se usa. Se regresa el resultado de la operación. No, no se guarda en una variable y luego se regresa a la variable. Que se puede seguir haciendo así. Entonces aquí nosotros podríamos omitir la variable de retorno. No, no, fíjense, estoy diciendo omitir la variable de retorno, no el retorno. De todos modos tengo que retornar algo. Pero podemos retornar el resultado de eso. O sea, aquí le digo que regrese y aquí le digo que regrese. ¿Va a regresar dos veces o cómo está eso? Nada más va a actuar un solo retorno, ¿verdad? Uno u otro, ¿no? No los dos. Entonces aquí ya se simplificó un poquito más esto, lo checamos, nada más acá que todo siga trabajando correctamente. Acá, está corriendo el anterior, ¿verdad? Es que no, se me olvida darle salida. Bueno, entonces yo lo voy a cancelar por aquí, ¿verdad? Ok, me voy para acá y ahora vamos a checar, la validación del número negativo en la raíz lo estamos haciendo en la aplicación. Para evitar llamar la función, ¿verdad? Porque sabemos que va a tener problemas. Entonces sería aquí el 9. Y el número, le voy a poner un negativo. Entonces ya me dice, números negativos no tienen raíz cuadrada y ya no me da ningún resultado. Y luego ya le digo 9. No sé, la raíz cuadrada de 121 es 11, ¿no? Está 11. Y así, ¿va? La raíz cuadrada de 625 es 25. Ah, caray, pero no hay operación 625. Ok, entonces la 9, 625. Y ahí está. ¿Ah? Muy bien, entonces, pues ya tenemos ahí otra operación dentro de nuestra calculadora. Le vamos a agregar como otras 3 o 4 operaciones y luego ya les encargo el proyecto. ¿Qué? Se queda corriendo. A ver, ahorita lo checamos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.